Hoy fui a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en su taller. Mientras el barro giraba sobre la rueda, sus manos se entrelazaban en su creación. Pero el jarrón que estaba haciendo no salió como él esperaba, porque el barro era inadecuado para su diseño. Así que lo aplastó y lo comenzó de nuevo. Me di cuenta que el alfarero depende de la calidad y pureza del barro para poder moldear su diseño. Si el barro se vuelve seco y duro, afecta la forma del jarrón. Mientras veía al alfarero trabajar, Dios habló algo a mi vida. Él me dijo: ¿acaso no puedo hacer contigo lo que el alfarero hizo con el barro? ¿Acaso yo no podría moldear tu vida al diseño que yo quiera? Así como el barro está en sus manos, tú estás en mis manos. Mientras pensaba en lo que Dios me dijo, entendí que de la manera en que Dios moldea a su pueblo va a depender de nuestra respuesta a su refinamiento. Y para convertirnos en la obra maestra que Dios pretendía ser, tenemos que cooperar para permitirle a Él que nos moldee a su diseño. Cuando salí de la casa del alfarero, esta fue mi oración: Señor, tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, todos somos obra de tus manos, así que haz de nuestras vidas lo que tú quieras. Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por estar aquí en este día. Deseamos bendiciones y mucha paz a cada uno de ustedes, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la gracia del Señor que sea con cada uno de ustedes. Hermanos, gracias por acompañarnos en este día también a escuchar la palabra del Señor en este día. Si es tan amable de abrir su Biblia, vamos a ir a la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar del verso 4 al 8, y también estaremos haciendo una oración para comenzar este mensaje. Esperemos que sea de bendición. Amén. La palabra de Dios nos dice en el verso 4, capítulo 2, primera de Pedro, nos dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra o la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Vamos a orar, hermanos, en este momento.
Señor Jesucristo, Padre de gloria, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, Señor mi Dios, que nos ayudes en este día, que nos des bendiciones, Padre, que bendigas a cada persona que nos acompaña en este día. Pedimos, Señor, que tus bendiciones, tu amor, tu gracia, tu paz, Señor, sea sobre cada uno de ellos. Señor Padre, pedimos que este mensaje pueda ser un mensaje para la edificación de nuestras vidas, Señor, nuestra vida espiritual. Señor, pedimos, Señor Padre, que nos ayudes en cada momento, Señor, que nos des libertad y gracia, que nuestras palabras, Señor, sean verdad, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, de toda mentira, de todo engaño, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y todos decimos amén. Hermanos, en esta escritura, la palabra de Dios nos llama a acercarnos a Él, nos llama el Señor a venir a Él, a acercarnos a Él en plena confianza de su amor para con nosotros. Recordemos, hermanos, que su amor para nosotros fue tan grande que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos dio a Jesús, nos dio a su Hijo para recibirlo en nuestros corazones y para tenerlo siempre con nosotros y para que nunca estemos solos. Jesucristo es nuestro, amén. Dios nos dio a su Hijo, hermanos, para que nos podamos nosotros convertir de nuestra mala manera de vivir. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para redimirnos de nuestros pecados. Y no solo eso, sino también vino a ofrecernos una segura confianza de vida eterna si seguimos confiando en el Señor. Ciertamente, el Señor es esa piedra desechada por los hombres, desechada por los edificadores, mas para Dios Él es la piedra escogida y preciosa. La Biblia nos dice, hermanos, que el mensaje de la cruz es un mensaje de locura para los que se pierden, mas para el que cree, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Así igual el que rechaza al Señor lo hace porque en su corazón, en su mente, creen que es locura confiar en Jesús, principalmente en tiempos donde no parece tener sentido confiar en Dios. Para muchos, este caminar en la vida es solo por vista, mas el Señor nos dice, Dios nos dice que caminemos por fe y no por vista. Nuestro caminar cristiano muchas veces va a ser presentado con dificultades, va a ser presentado con luchas y pruebas, pero nuestro caminar, hermanos, tiene que ser basado en la fe en Jesucristo y no por vista. El mundo sigue confundido y en confusión, sigue llamando a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Para muchos hermanos, la iglesia en estos tiempos ha llegado a ser tal vez irrelevante, tal vez ya sin mucha importancia. Mucha gente pone a la iglesia como en lugar segundo, tercero, no lo pone como una prioridad, pero recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. La iglesia sigue siendo lo que fue para Noé, esa arca que los salvó del diluvio. Hermanos, la iglesia está aquí, está para salvarnos, para sacarnos de este mundo, para que podamos llegar a la eternidad con el Señor. Hermanos, recuerden que el Señor sigue siendo nuestro fundamento de fe, y ningún otro fundamento puede poner otro hombre que no sea Cristo Jesús. El Señor es esa piedra escogida por Dios, es la piedra principal o la piedra del ángulo, la piedra más importante de todo el edificio, lo que lo sostiene todo. El Señor mismo nos dice, hablando de sí mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús es el maestro arquitecto que sigue labrando y acomodando esas piedras vivas que somos tú y yo. No nos olvidemos que el Señor sigue trabajando para construir una casa espiritual para morada suya, pues tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, el profeta Daniel en su visión nos cuenta que él vio una piedra que fue cortada sin manos y que fue lanzada hacia la imagen, la estatua, y la desmenuzó. Jesús es la piedra.
Jesús es la piedra preciosa, la que desecharon los edificadores, la piedra, la herramienta más importante que el mundo ha desechado o el mundo ha rechazado. Sabemos que el mundo ha rechazado el consejo del Señor, pero ahora ha venido a ser cabeza del ángulo o piedra principal. Todo esto es parte de Dios y es algo maravilloso a nuestros ojos. Y sabemos lo que va a suceder, hermano. La palabra de Dios nos dice, nos muestra, ¿verdad?, todo lo que va a suceder. Tal vez no sabemos siempre el orden de las cosas, lo que va a suceder en su secuencia, pero hermanos, como dijo el Señor a sus discípulos, no nos toca saber los tiempos ni los sazones de lo que Dios solo ha puesto en su sola potestad, pero nos toca a nosotros confiar en Dios, esperar en Dios y hacer nuestra parte. Amén. Ya sabemos que lo que va a suceder en el fin de este mundo y sabemos que el Señor siempre tiene el control de todas las cosas y siempre tiene la victoria. El Señor tiene la victoria, Él gana. Hermanos, ya sabemos que Él gana. Sabemos que esa piedra desechada por el mundo es la única piedra que va a permanecer. Es el único reino que va a permanecer sobre todos los demás reinos. Así es que nos dice la palabra de Dios, nos dice que el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Hermanos, aún hay tiempo para todo pecador que quiera venir al Señor. Todo pecador aún tiene la oportunidad de venir a esa roca que es Cristo Jesús, que es el Señor. El que cayera sobre esta piedra será quebrantado, se arrepentirá y recibirá misericordia de Dios. Y esa piedra llegará a ser el fundamento de su salvación, como lo ha sido para todos nosotros. Hermanos, el que viene al Señor pasa por un proceso de quebrantamiento, sí, porque tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una herida, pero también el Señor es el que lo sana y el que lo restaura para que podamos llegar a la salvación. Pero también nos dice que el que rechazare esa roca, esa misma piedra será piedra de tropiezo y roca que hace caer, y serán destruidos porque tropiezan en su palabra siendo desobedientes. Hermanos, es impresionante, pero algo a considerar. El Señor ya sabe quién va a ser salvo. La pregunta es si usted y yo, en el transcurso de nuestra vida, lo vamos a recibir con todo el corazón. No se trata de saber realmente si Dios puede salvarnos, más bien la pregunta es si podemos confiar en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Yo le pregunto a usted si Jesús es su único y suficiente Salvador para toda situación. Así es que el Señor es esa piedra de conversión, o es una piedra de juicio, y esa decisión está en nosotros. O es una piedra de conversión para convertirnos y para poder llegar a Dios, o es una piedra de tropiezo que hace caer y que desmenuza y destruye, o piedra de juicio. La Escritura también nos dice que nosotros también, que nos llama al Señor piedras vivas. El apóstol Pedro nos dice que nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El que creyere en Él no será avergonzado. Hermanos, qué importante es esto, creer en el Señor para no ser avergonzados. Pues para los que creemos en Jesús, Él es precioso. Amén. Él no es la última opción, hermanos, es la prioridad. El primero es el más precioso. Pero para los que no creen, como dice la Escritura, es piedra reprobada o piedra desechada por los edificadores. Así es que los que hemos nacido de nuevo tenemos ahora una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, somos habitación del Espíritu Santo. Pase lo que pase en el mundo, Dios está con nosotros. Jesús es nuestro Dios y Él mora en nuestro corazón. Su Espíritu, su presencia, su palabra está con nosotros. Dios está con nosotros. Su reino está dentro de mí y dentro de usted. Recuerde que Dios no está distraído. Él no está dormido, hermanos. Él sigue trabajando en su propósito para con nosotros. Pasar por el proceso que Dios ha destinado no es el problema. Lo digo otra vez.
pasar por el proceso que Dios tiene no es el problema, hermanos. Recuerde que el proceso en medio de la crisis tiene un propósito. El proceso en medio de la crisis tiene un propósito muy grande. El problema tiene un porqué y el proceso también tiene un porqué y solo Dios tiene la respuesta. Pero si nosotros nos dejamos moldear, si nos dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, que Él nos acomode en el lugar donde debemos de estar, que Él trabaje en nuestras vidas poniéndonos en su reino y en su casa espiritual, poniéndonos en el lugar donde debemos de estar, entonces vamos a estar bien, vamos a estar seguros porque allí es el lugar donde debemos estar. Como lo he dicho, que no hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios. Hermanos, nos dice que el que cree en Jesús nunca será avergonzado. Cuando consideramos lo que son las piedras son material muy bueno para edificar una casa. Se puede edificar de madera y de tantas otras cosas, pero las piedras son material muy fuerte y nosotros también debemos de ser fuertes y firmes, constantes, fuertes en el Señor. Mirando ahora, podemos mirar que el Señor nos estaba preparando para esto que está sucediendo hoy. En los meses pasados, en el año pasado, aunque pasamos por dificultades, creo que todo nos estaba preparando para llegar a este tiempo en el cual ahora miramos que, ¿verdad?, que todo esto tuvo que suceder, porque también tiene su proceso. Hermanos, nuevamente, seamos fuertes, seamos estables, seamos constantes. Amén. Aunque el enemigo siga poniendo presión, recuerde que las piedras no tan fácil se quiebran o se rompen porque Dios está con nosotros. Seamos edificados y estemos listos para resistir el fuego y para resistir las presiones que vengan contra nosotros. Le dice el Señor a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, o tú eres piedra, tú eres una piedra, todos somos piedras vivas. Y todos tenemos un lugar, como dije, todos tenemos un lugar en la construcción de esa casa de Dios. Amén. Dejemos que el Señor labre y trabaje y nos afine nuestras vidas por medio de este proceso. Todo es un proceso y todo tiene su propósito. Nos dice también en Efesios capítulo 2 y verso 20 al 22, nos dice, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que no estamos aquí casualmente. Amén. El Señor está escogiendo esas piedras, piedras vivas que son para morada del Espíritu Santo. Hermanos, Dios está construyendo una casa viva, como lo he dicho, donde yo y usted somos parte de ese edificio. Esa casa es Cristo el Señor, Cristo mismo, su iglesia. Somos piedras vivas, real sacerdocio, y es nuestro deber ofrecer sacrificios agradables al Señor. Mientras estamos aquí en la tierra, lo mejor que podemos hacer es presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. No tenemos que pagar por nuestra salvación. No tenemos que pagar o tratar de recibir más de esa gracia en una manera en la cual pudiéramos decir que merecemos. No, hermanos, no merecemos. Dios nos ha dado de su gracia, pero cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cada día venimos delante de Él en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, venimos delante de su presencia, nos presentamos delante de Dios. Ese es nuestro sacrificio agradable, este es nuestro culto racional. Es cierto, hermanos, que el mundo tiene su propia agenda, lo podemos mirar, pero recuerde que Dios también tiene planes, y esos planes son más altos que los del mundo. Sus pensamientos son más altos, y esos planes que Dios tiene nos incluye a ti y a mí. Esos planes son planes buenos, planes de prosperidad, planes de un buen futuro. El Señor quiere que nosotros estemos bendecidos. El Señor quiere que seamos felices. Y aunque estemos pasando por dificultades, recuerde que el Señor tiene un plan para nuestras vidas. No somos olvidados. Dios no se ha olvidado de nosotros. Así es que dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Dejemos que en este tiempo, ¿verdad?, nos haga el Señor fuertes e inmovibles
puestos en el lugar que Dios nos ha puesto. Recuerde, las dificultades de la vida no son para destruirnos, son para que tengamos también un testimonio. Son también para que nos acordemos de la iglesia primitiva y lo que ellos tuvieron que pasar. Es nuestro testimonio, las cosas que vienen a este mundo, las cosas que vienen a nuestra familia, las cosas que vienen a nuestra vida, son para testimonio, para exaltar y glorificar al Señor. No son para que estemos distraídos o para que estemos oprimidos. El Señor, lo digo, que Él no nos sacó de Egipto para dejarnos en el desierto. Él nos va a llevar a la tierra prometida. Así es que no nos dejemos llevar por los pensamientos negativos. Y no dudemos de Dios, esperemos en el Señor. Yo creo que de repente algo va a suceder, algo bueno, hermanos. Esperemos en Dios, algo positivo viene para nosotros. Amén. Somos piedras vivas, así es que afírmate en lo que has creído. No te muevas de tu postura, de tu lugar, de tu doctrina. No titubees. Espérate en tu lugar hasta que Dios comience a hacer algo en ti. De repente el Señor va a mostrar nuestra fuerza, va a mostrar nuestra autoridad, porque si nosotros nos mantenemos firmes, entonces vamos a recibir esa fuerza y esa aprobación de parte de Dios, porque estamos agradando a nuestro Señor. Así es que no te dejes caer en la tentación, no te dejes caer en el cansancio, en el desánimo, no dejes que todo esto te haga menos espiritual o recuerda, tengamos cuidado, hermanos. Hay que declarar. El enemigo quiere que nos quedemos callados. Estamos en este distanciamiento social, pero tenemos nuestra boca, hermanos. Tenemos que proclamar, tenemos que declarar y afirmar nuestra postura, nuestra posición como hijos de Dios. Declarar con palabras positivas que somos el pueblo de Dios y que Dios está en control de todas las cosas. Tenemos que declarar, reprender ese virus, reprender el pecado, reprender las cosas que vengan contra nosotros, contra nuestra familia, pero hay que hacerlo de una manera firme y estable, sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo lo que estamos diciendo. Recuerde que el Señor, amén, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una grande salvación, hermanos, una muy grande salvación. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por parte de Dios. Hermanos, la última escritura que quisiera compartir ahora se encuentra en Mateo, capítulo 14 y verso 22. Y si me acompaña, por favor, en Mateo 14, 22 nos dice, vamos a leer hasta el verso 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué historia tan impresionante, hermanos. Algo que nos debe de... Les pido que tratemos de asimilarnos a esta historia. Yo me puedo asimilar a esta historia. Esta historia realmente me impacta porque nos recuerda muchas veces que en la vida vamos a tener, primeramente, vamos a pasar por tiempos difíciles y también vamos a pasar o tener vientos contrarios en nuestra vida. Vientos contrarios y difíciles de domar.
Pero el Señor siempre está sobre todos los problemas y lo podemos mirar. Amén. Él está sobre todas las imposibilidades de la vida. Lo que es imposible para el mundo es posible para Dios. Y Él nos dice, tened ánimo, yo soy. Yo soy. Amén. Miramos que Pedro le pregunta, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, o que vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dice, ven. Y descendió Pedro, amén, de la barca y andaba sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermanos, creo que todos, ¿verdad?, podemos asociarnos a esa historia, podemos relatar lo que le sucedió a Pedro. Es verdad, sabemos que Dios está en control de todas las cosas, sabemos que Dios está sobre todo problema, sobre toda situación, y nos ha dado una medida de fe para que también nosotros podamos caminar sobre las aguas, caminar sobre los problemas que vengan contra nosotros. Tenemos la habilidad, tenemos el poder de Dios para caminar sobre los problemas naturales y supernaturales, pero solo cuando ponemos la vista en Jesús, cuando confiamos en su palabra, cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestra vista en el Señor. Pero nos damos cuenta también que al momento que nosotros dejamos de o miramos lo que ven los demás, cuando nosotros vertimos nuestra vista del Señor hacia el mundo, hacia lo que está haciendo el mundo, hacia lo que está diciendo el mundo, nos damos cuenta que también como Pedro nos empezamos a hundir en los problemas, en las dificultades de la vida. El Señor le extendió la mano a Pedro pero no antes de decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, no hay que dudar, hay que tener fe, hay que confiar. Amén. Hay que confiar. El Señor nos dice que todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hermanos, Dios quiere que caminemos sobre toda situación, que caminemos en triunfo y en victoria, tomados de la mano del Señor. Pero se necesita caminar por fe y no por vista. No te dejes llevar por lo que ves y por lo que oyes. Confía en Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, por último, me acuerdo de la historia en el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Nos dice que de repente del cielo vino un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, yo te invito a que esperemos que venga ese de repente. Como he dicho, las cosas pueden cambiar inmediatamente. Dios está en control. Esperemos ese mover del Espíritu Santo, ese momento, ese de repente, cuando Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo maravilloso en nosotros y por medio de nosotros. Hay que tomarnos de la mano del Señor. Vamos a caminar sobre esas aguas sin mirar a la izquierda, a la derecha, y vamos a poner nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Recuerden, hermanos, la iglesia no es irrelevante. La iglesia fue comprada por el Señor. La iglesia es de Cristo. Somos la novia del Señor. Somos como dije, ese arca de Noé. En estos tiempos, acercándonos al fin del mundo, recuerde que la iglesia es el vehículo, es la manera, el método que Dios está usando para sacarnos de aquí. Recordemos que tenemos que seguir firmes y constantes confiando en el Señor y como piedras vivas, amén, seamos fuertes en el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Dios nos guarde. Amén. Gracias.